Mario Abdo Benítez está armando casi todo su gabinete, ¿verdad? O sea, al menos las instituciones más importantes, no podemos decir eso con las demás direcciones, por el caso de algunas presidencias todavía, ¿verdad? Pero por lo menos los ministerios, las binacionales, por ejemplo, ya están. Sí. Y mucha gente quiere saber... falta un ministerio clave. ¿Qué problema va a tener ahí, Luis? El Ministerio de Educación. ¿Qué problema va a haber ahí? Evidentemente hay alguien que necesita tener esa cintura política, administrativa, también un poco de... experiencia en educación. El problema es que el presidente electo está buscando consenso entre sectores que no van a tener consenso, ¿no? Sí. O sea, finalmente creo que el ministro de Educación tiene que tener un determinado perfil que será el que le quiera dar el presidente a la cartera. Claro. Pero conseguir que todos los grupos estén de acuerdo es casi imposible. No, y sobre todo pretender, por ejemplo, que los sindicalistas, yo escuché varias declaraciones ya de sindicalistas, no le gusta el color blanco, no le gusta el color negro, o sea, tienen muchos peros también ellos, así que darles gusto a los sindicalistas o otras organizaciones no va a ser tan fácil. Creo que es un grupo de sindicalistas y sobre todo un dirigente sindical, Silvio Piris, que pretende imponer una candidatura que su grupo apoya, ¿verdad? Así como ocurrió con el Ministerio de Salud, que la coordinadora de médicos colorados pretendían que creo que uno de los líderes de esa coordinadora justamente sea el próximo ministro de Salud, porque su mayor mérito es haber trabajado en la campaña de Mario Abdo Benítez, ¿verdad? O sea, en vez de estar en los hospitales, estaba por la calle trabajando en campaña y bueno, creía que se merecía el honor de ser ministro de Salud, ¿verdad? Ocurre casi lo mismo en este caso de educación ahora, ¿verdad? Y como es un sitio muy delicado, creo que Mario se está tomando el tiempo necesario, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de quiénes son los que hoy forman parte del círculo íntimo de Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Mucha gente vemos que entra y sale de la llamada Maritoroga, ¿verdad? Que se le dice a la casa, a la residencia de Mario Abdo Benítez. Y vamos a empezar por los más cercanos que hoy, Luis, son su círculo íntimo. O sea, en agosto tal vez ya podría cambiar luego de asumir, pero hoy, ¿quién es el círculo íntimo de Mario Abdo Benítez? En el caso de Benigno López, yo creo que él va a ser hasta todo el periodo presidencial por el hecho de que es hermano del mandatario electo. Es también presidente del Instituto de Previsión Social y futuro ministro de Hacienda. En algún momento se habló de nepotismo por este caso, pero desde el equipo de transición alegaron que esta designación es de rango constitucional y que no puede verse coartada por una ley. Hablaban ellos a la 5.295 que prohíbe el nepotismo en la función pública. Obviamente, entonces, antes ellos se cercioraron y hablaron y dijeron, bueno, esta es una cuestión de la designación de rango constitucional que no se puede comparar con la ley, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente placa. Juan Ernesto Villamayor es otro, ¿verdad? Trabaja en el movimiento Colorado Ñeteté con Abdo Benítez desde hace 2 años y en las 2 últimas elecciones fue su apoderado general. Actualmente Villamayor es el coordinador del área política del equipo de transición y anunció que Interior volverá a ser un ministerio político. Ya en la semana la semana pasada como ya un poco de presión de la gente que hable más de las cuestiones del interior. Claro, que ya hable de seguridad, qué hay para seguridad. Claro. Y una de las cuestiones que parece que a Villamayor no le gusta mucho es el rol que tiene el grupo Lince. O sea, él dice que no se puede crear una claque especial de la policía, sí se lo puede redireccionar algunas atribuciones, ¿verdad? Eso, por ejemplo, de visitar cumpleaños infantiles, de irse a un stand, ponerle de la expo, a sacarse fotos con la gente. O sea, es pérdida de tiempo para aquellos que tienen que estar en la calle, por ejemplo. O sea, creo que ya tenemos una idea de lo que él piensa respecto a eso, pero lo venían presionando un poco los últimos tiempos para que hable más de su trabajo o futuro trabajo en el interior. Vamos a ver la siguiente placa. Arnoldo Vins, él será ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y su nombramiento sorprendió a muchos ya que se esperaba que él ocupe el cargo de la jefatura del Gabinete Civil de la Presidencia, cargo que en la actualidad lo tiene Juan Carlos López Moreira. Hace poco más de una década también administró él un canal de televisión. Yo recuerdo que la semana pasada, más o menos cuando se le designó en obras, a inicio de la semana creo que fue, estaba su currículum vitae y no figuraba, por ejemplo, que él administró un canal por varios años, sino solamente decía teólogo, senador y apoderado, cosas como esas. Creo que se olvidaron de ese dato. Tuvo muchas críticas porque qué hace un teólogo, qué va a hacer un teólogo en el MOPC.
Y mucha gente decía, pero la pucha, un obispo de presidente también tuvimos, ¿verdad? O sea, no, de hecho, convengamos en que Vince llega al terreno político por la vía de, digamos, la mediatez comunicacional. O sea, era una figura de televisión que le dio cierto nivel de popularidad. De hecho, parte de su trabajo como periodista fue recorrer las diferentes rutas del país. Exactamente. O sea, estaba muy vinculado con el tema caminos, rutas, etcétera, sí. En ese momento como cobertura periodística, ¿verdad? Y de allí pasa a la Yo sabía que él tenía un programa, pero ahora que estás diciendo tenés razón. Él tenía un programa que tenía que ver con un recorrido a nivel país. Sí. Sobre todo tenía mucho énfasis en la zona del Chaco también. Así mismo. Bueno. Entonces, bueno, un poco, que no es el único caso, recordemos el caso de Evany de Gallegos, también ella incursiona primero como ministra de Turismo, justamente por el tema de que ella hacía un programa donde recorría los diferentes lugares del país, promocionaba lugares. Claro. ¿Verdad? Después allí termina como ministra de Turismo y del Ministerio de Turismo termina como intendente de Asunción. Sí. O sea, en el caso de Vince, su incursión en la política tiene que ver con su actividad como periodista o como integrante de medios de comunicación antes que como teólogo, obviamente. Totalmente, ¿verdad? Pero bueno, así como la mayoría creíamos que él iba a quedar como el jefe de gabinete civil, porque él tiene un carácter muy templado, una persona que nunca lo escuchamos tal vez pelearse o ser agresivo con alguien. Y aparte de ser un gran comunicador. Exactamente, ¿verdad? O sea, lo suyo era la comunicación, digamos. Totalmente, ¿verdad? Entonces sorprendió un poco lo del MOPC para Arnoldo. Vamos a ver la siguiente placa. Otro de los miembros continúa los datos de Arnoldo. El futuro ministro del MOPC fue electo como parlamentario del Mercosur, pero renunció hace 2 semanas a su cargo porque ya había pactado con Audo Benítez que sería parte de su gabinete. Recordad que había renunciado él a este cargo. Bueno, vamos a ver quién es la otra persona que forma parte del círculo íntimo de Mario Audo Benítez. Ernst Berghem, el ex ministro de Hacienda, es otro de los que forman parte del entorno de Marito y opera en este momento en todo lo que significa la transición. Inicialmente se comentó que ocuparía la cartera que ocupó en la época de Nicanor Duarte Frutos. ¿Quién le habría recomendado justamente a Berghem a Marito, ¿verdad? Entre él y Arnoldo, ¿verdad? Como persona, no para el cargo, sino que como un colaborador. Tanto Nicanor como Arnoldo le dieron buenas referencias y Marito como políticamente se enganchó con su forma de trabajar con Berghem, ¿verdad? Yo creo que Berghem va a tener otro cargo. Tenemos la siguiente placa. Que es del centro de gobierno. Hay que ver. Sin embargo, ahora de vuelta surgen versiones de que él iría al gabinete civil de la presidencia de la República. Mira que tiene mucho que ver también con lo que decís. Claro, resulta que la administración de Marito está muy interesado en lo que se llama el centro de gobierno. El centro de gobierno ya existe, fue creado por decreto, por Cartes, pero no fue operativo. No activaron. Sin embargo, esto sí opera, por decirte, la gobernación de Buenos Aires utiliza mucho, que básicamente es una organización, o sea, es un equipo muy reducido de personas que priorizan, por decirte, 2 o 3 temas que son los objetivos esenciales del gobierno y coordinan el trabajo de los diferentes ministerios para completar o para cumplir con esos objetivos. Por decirte, educación o combate a la pobreza. Bueno, entonces, y yo creo que él va a estar trabajando sobre todo en coordinar ese grupo. Hay que ver si se activa de vuelta, o sea, si de hecho nunca se activó. Nunca operó. Pero de tener la versión de que él podría ir a Hacienda, finalmente Mario llegó a decir, inclusive, él va a ocupar un cargo muy importante en el gobierno. Entonces, lo primero que uno pensó es que el cargo es del gabinete civil de la presidencia, y cuando se le consultó así extraoficialmente, vamos a hablar más adelante, tampoco negó. Es que esto del gabinete civil... Es prácticamente eso. Es claro, solo que tiene una función diferente porque trabajan con los ministerios, ¿verdad? O sea, es ajeno a los ministerios, pero trabajan con los ministerios y básicamente es una bajada de línea directa del presidente con los diferentes ministerios para ejecutar sí o sí determinados proyectos. Por decirte, yo sé que han tenido un éxito tremendo en algunos países donde, por ejemplo, en Brasil, aplicaron para reducir el nivel de inseguridad, ¿verdad? Y se mide la tasa de delincuencia y efectivamente se da una reducción notable. O sea, ellos presionan para que los diferentes ministerios ejecuten diferentes partes de un proyecto macro
que tiene que tener determinados resultados. Yo creo que él va a estar ahí. Y sí. Bueno, vamos a ver qué le toca a Bergen, pero evidentemente va a estar en un lugar muy importante. Vamos a ver quién es la otra persona que forma parte. Silvio Beto Velar. Entramos un poco más al político, ¿verdad? Sí. El presidente del Congreso Nacional casi no sale en Murubicharoga, al igual que Salomón, estoy hablando de Óscar Cachito Salomón. Ovelar logró obtener el apoyo del líder de AñTT, Marito, para ocupar la presidencia del Congreso. Y tal vez eso hizo un poco que Calé no está enojado, pero sí un poquitito alejado de Marito. O sea, está como medio... Recordemos que Calé quería ser presidente del Parlamento. Claro. Y algunos dicen que Marito no intentó y no procuró con el llanismo para que finalmente el llanismo vuelque sus votos a favor de Calé, porque el llanismo fue el que determinó a favor de Beto. Sí. Recordemos eso, ¿verdad? Y que estaba casi definido lo de Calé. Totalmente, ¿verdad? Entonces fue como que Calé se quedó medio... Fue la hija de Bajac la que volcó el resultado a favor de Beto La hija Velar. de Bajac, que estaba con el grupo de Efraín y ni bien entró al Parlamento, se mandó mudar al sector del llanismo. Del llanismo. Del llanismo. Entonces como que él de alguna forma logró directamente, ni siquiera tácitamente, el apoyo de Mario Abdo Benítez. Vamos a ver la siguiente placa. De hecho, ya eran muy unidos ellos en la época de AñTT, ¿verdad? Calé también, ¿verdad? Óscar Cachito Salomón, el senador consiguió que su hijo Felipe Salomón, presidente de la seccional 1 de San Lorenzo, fuera nombrado ministro de la Juventud. Recordemos que Salomón fue el político que más rápido se desentendió de seguir intentando el juramento de Horacio Cartes. ¿Te acuerdas? Que era Beto Velar, Baqueta, Calé, eran los más interesados en que jure Horacio Cartes y posteriormente Nicanor, ¿verdad? Sí. Pero cuando Marito como dio seña de que a mí no me interesa que jure Horacio Cartes, el primero que tiró la toalla fue Cachito Salomón, ¿verdad? Otro de los que tampoco sale de la casa de Mario Abdo Benítez. Por cierto, al hijo le salió un enemigo poderoso. El padre Trento. Padre Trento, a mí no sé. Tiró una carta durísima. No Trento. me pareció porque es como que, de verdad, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque el joven, esta persona... Ojo, no estamos hablando de si estamos a favor o en contra pero le tiró un bombazo de lo que opinó Trento, pero digamos ¿Cómo fue la expresión de Trento? No recuerdo bien. Ay, no recuerdo el término, pero fue que trabajaba para el diablo, algo como eso había dicho. Sí, claro, porque es administrador de moteles. Claro, Felipe Salomón, Felipito le dicen. Felipito, ¿verdad? Sí. Claro, en realidad podemos discutir el tema. A mí me parece que, digamos, un motel es un lugar donde puede ir un matrimonio. Claro. Es un lugar íntimo, ¿verdad? Claro. Pero Trento es un hombre que tiene mucha influencia en la feligresía católica. Claro. ¿Verdad? O sea, es un hombre, digamos, de posiciones extremas, polémico en sus posiciones. Conservador y cartista. Conservador, pero con un fuerte respaldo moral por el trabajo que hace Trento, porque nadie puede negar el trabajo de Trento. Ahí nos dice nuestra productora Majo, ¿mercenario del sexo? No, ¿O empresario del sexo? Empresario del sexo. El sexo. No sé, es que digo, peor. Es que yo puedo ser dueña de un motel y estar casada felizmente y por supuesto. sea una cuestión administrativa, comercial, de negocio. Claro. O sea, lo que se vende es un espacio privado, íntimo, donde una pareja puede estar a solas, digamos, claro. ¿Verdad? Y puede ser un matrimonio, puede una ser pareja de novios. Una pareja de novios. O una pareja de amigos que tienen ganas de estar juntos, ¿verdad? Claro. Bueno, eso... ¿Por qué pones así? Me dejan aprieto porque no hacer ningún comentario. Usted y sus amigos. El padre Vareiro está acá conmigo. Usted y sus amigos, ¿verdad? Espero que Trento no esté escuchando esto. No, igual independientemente a eso, yo apoyo bastante el trabajo que hace el padre Trento respecto a los enfermos. Pero bueno, uno no puede estar de acuerdo siempre. Yo apoyo el trabajo que hace el futuro ministro de la Juventud, no como ministro de la Juventud. Pero bueno, ¿tenés eso? A ver, vamos a escuchar. Vamos a ver, un comunicado luego fue. Sí, pero mirá lo que es fuerte, ¿eh? Fundación San Rafael. ¡Qué vergüenza! Felipe Salomón, empresario del sexo, entre comillas, nuevo representante de la Secretaría Nacional de la Juventud. No pretendo que sea un santo, sin embargo, cualquier persona que tenga el uso de la razón exige que el ministro de la Juventud sea un caraí. Nunca en mi larga historia vivida entre Europa y Paraguay me percaté de un mandatario que haya nombrado ministro de la Juventud a un empresario del sexo. Sin embargo, en el gabinete del nuevo gobierno de nuestro país, el señor Abdo Benítez regalará a los jóvenes paraguayos como punto de referencia a un empresario del sexo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué testimonio será ofrecido a nuestros jóvenes! ¿Con qué cara este sinvergüenza, así luego, encontrará, ¿con qué cara este sinvergüenza?
¿con qué cara? Que va a encontrar cara. Hablará a los jóvenes. Médico, cúrate a ti mismo, le diría Jesús. Uno que gana plata desarrollando el vicio de la lujuria, de la sensualidad, está al servicio de Satanás y por ende es la larga mano del demonio que usa la debilidad humana, la de los jóvenes en particular. Los que no somos tan jóvenes también tenemos esas debilidades, por cierto, padre, ¿verdad? Para, y justo ahí, destruirle el uso de la razón. Bueno, animalis homo non... bueno, en fin. Sigue, el hombre animal no percibe las cosas de Dios. Dante Alighieri dice... La Divina Comedia. La Divina Comedia pone en la boca a Ulises que... Mira a sus compañeros de viaje embrujado por la famosa maga Circe. No has nacido para vivir como cerdo, sino para vivir virtud y conocimiento. Bueno, convengamos que los cerdos no van a alquilar no, justamente para no estar así se van a reservar. Bueno, pero bueno, está una bien. Postura muy conservadora, pero obviamente cada uno tiene su postura. Fuerte. Y lo trata de sinvergüenza. Sí. ¿Será que esto puede generar algún tipo de...? En fin, ¿qué perspectiva puede tener un gobierno que trata de esta manera lo que son el futuro del país? Que ponga un teólogo como ministro de Obras Públicas. Ahí está una opinión política. En un mundo que avanza progresivamente hacia atrás. Como escribía el poeta inglés premio Nobel de la literatura, Eliot, no me sorprende, pero que el responsable de la Secretaría de la Juventud sea un comerciante del sexo significa que estamos perdiendo, como decía el poeta Dante, el bien del intelecto, que es la primera condición para gobernar. Durísima la Carta de Trento, molestísima. Pero ya tiene ya una postura política también respecto al MOPC. Sí, no, claro, también. O sea, decía que no me extraña esto, pero esto ya es el colmo. Este ya es el colmo, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, ya... En fin. Evidentemente no vamos a ver por ahora al menos muchas visitas. Vamos o los presidentes quieren visitar al padre Trento o viceversa, padre Trento quiere entrevistarse con los presidentes también como lo hizo en los últimos tiempos con Horacio Cartes, ¿verdad? Así mismo. De una manera muy cotidiana, o sea, lo hacía muy a menudo, la visita entre Cartes y Trento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver quién es el otro. Que la vida monacal del actual presidente le permitía tener una relación muy estrecha con el padre Trento. Exactamente. José Alberto Alderete, por tercera vez ocupó la jefatura de campaña de Mario Abdo Benítez. La primera vez fue jefe de campaña cuando compitió y perdió contra Pedro Aliana por la presidencia de la ANR. Luego cuando se postuló las internas coloradas, donde derrotó a Santiago Peña. Y la última vez, la otra placa, cuando derrotó claramente a Efraín Alegre, que era el candidato del PLRA en estas elecciones generales, ¿verdad? Alderete hace algunos años, Marito le había ofrecido la dirección general de Yacyretá. También me dijeron... Itaipú, en pocas palabras, prácticamente era una hidroeléctrica la que le ofrecía, ¿verdad? Pero terminó finalmente, Marito, por confirmarlo a él en Itaipú y, por cierto, a Nicanor Duarte Frutos en Yacyretá, ¿verdad? Pero independientemente de que Nicanor también está en la otra binacional, no es parte del círculo íntimo de Marito. No, claro. Sino como lo es Alderete. Claro, lo de Nicanor fue, digámoslo así con todas las letras, para que deje de insistir con el tema de jurar como senador. Y claro, y eso evita también que en breve pueda hacer lo mismo Horacio Cartes. Exacto. Y además, Nicanor, mejor tenerlo de tu lado que en contra, me lo habrá dicho Marito. O sea, mató como dos pájaros de un tiro ahí, ¿verdad? Nota que eso puede ser, o sea, un año y al año, pum, te cambio y se acabó, ya y nadie lo que está pasó hablando. con Horacio Cartes y Calé también. Porque es un tema, lo de Nicanor Duarte Frutos, Patricia, tiene su complejidad. ¿Por qué? Nicanor Duarte Frutos renuncia a la embajada paraguaya en Argentina cuando asume Macri. Él tiene una estrecha amistad con Cristina Fernández de Kirchner. Es más, había versiones de que podría tener hasta negocios con algunos de los representantes del gobierno de Kirchner. Tuvo, digamos, públicamente una actitud con relación a Macri. Y hoy Yacyretá está en una situación sumamente compleja porque hay que negociar varias cuestiones con el gobierno de Macri. Entonces, es una situación, digamos, no es la mejor figura para que esté en este momento en Yacyretá, hay que decirlo. No es la mejor figura. En medio de estas negociaciones. Por el antecedente que tiene, claro. O sea, salvo que Nicanor se amolde rápidamente, ¿verdad? No, pero, es más, yo creo que lo va a hacer, solo que está ese antecedente, ¿verdad? Y en el caso de Alderete, Alderete tiene una situación, digamos, delicada porque este gobierno va a tener que preparar la negociación para el 2023 de Itaipú. O sea, se va a estar yendo este gobierno, pero es justo el momento clave, ¿verdad? O sea, va a tener que hacer toda la negociación previa.
Hoy decía Alderete, hablábamos con él en la radio, Sí. que se comprometió a 3 cosas que hay que dejar por escrito a ver si cumple. 1, muchísimos funcionarios de Itaipú van a la jubilación. Hay toda una camada de funcionarios que va a ir a que se jubila en estos próximos 2 años. Esos lugares hay que volver a ocuparlos, ¿verdad? Él prometió de que todos los cargos se van a ocupar por concurso, salvo los que sean directamente, digamos, de confianza, ¿verdad? Los cargos Claro. y que incluso esos cargos van a ser ocupados solamente por técnicos. O sea, no Hay que no que vamos a ver. tener presidente seccional, Y operador hay que ver, porque mira que político, después de pariente. después de Sí. casi de 5 años Por va a volver eso. un político nato, un Sí, dirigente, dirigente ¿verdad? de partido. Fue candidato a presidente de la ANR, Totalmente. o sea, y cómo hacer para a los correligionarios Por eso. cerrarle la puerta, por ejemplo. Dejar apuntado, el primer compromiso ese. Segundo compromiso, que se van a seguir publicando religiosamente todos los salarios que se pagan en Itaipú. Que hay que reconocerlo, fue uno de los méritos de la administración de Cartes. Claro, Algo que hizo Cartes y ordenó, no muchachos, publiquen. Y se publicó. claro. Y la tercera cuestión tiene que ver justamente con los cargos de confianza, que solamente van a ser técnicos. Pero entonces, ¿dónde van a entrar los colorados? Mira que yo no es que soy fan que tengan que entrar, pero me preocupa nomás No. porque tanto como él y Nicanor, yo también le consultaba esta mañana a Nicanor, hablamos en la Monumental, le preguntaba cómo va a ser con los correligionarios que van a llegar con sus carpetitas, Sí. ¿verdad? Que trabajaron por él y encima lo tiene bien identificado Nicanor porque era un movimiento totalmente independiente y decía él, yo siempre supe manejar la parte administrativa y la parte política. O sea, en ningún momento tampoco dijo yo no voy a meter Claro, a nadie. sí, Fue- sabemos que supongo. Claro. Eso es lo que me preocupa. O sea, Alderete se fue más al extremo, te prometió algo muy Sí, grosso al vamos a decirte ver. que van a meter técnicos Ah. en cargos de confianza y el resto por concurso, Por porque concurso. no hay concurso ahí prácticamente, no existe prácticamente el concurso, Sí, o sea, no se hace casi, se hace pero muy poco. Sí, En las binacionales. Creo que sí. A ver, arrancó bastante bien la cosa, se hacían los concursos y en el último periodo, cuando Cartes necesitó aliados políticos, ahí como que hicimos tabla rasa de los reglamentos y empezamos a meter ahí parientes a tutiplé, ¿verdad? ¿Qué pasó? Parientes, amigos, operadores políticos, etcétera. Es así. Bueno, vamos a ver quién es el otro de los integrantes del círculo cercano de Mario Abdo Benítez. Estamos hablando de Hugo Velázquez. Él sí que no se separa un ratito de Mario. Ajá. Fue diputado cartista, pero cuando se percató que no salía la enmienda, se alejó del mandatario y se unió a Abdo Benítez. Cartes lo acusa de ser uno de los responsables de que no haya prosperado el proyecto de la enmienda, el proyecto de reelección, en este caso. Acompaña todos los días a Abdo cuando recibe visita a políticos y no políticos, ¿verdad? Es una persona que hay que tenerle bien, Porque está bien en la línea de cuidado. sucesión. Está en la línea de sucesión, ¿verdad? Y es muy ágil políticamente. Sí. Tal vez está muy escondido, Hugo es dice, Velázquez, pero muy ágil. En un primer momento era un hombre que tenía una situación complicada, sobre todo con gobiernos muy influyentes, por aquella quemante fotografía que se sacó con líderes, ¿te acordás? En el yate. Sí. En el famoso yate, con líderes que son, entre otras cosas, financistas de movimientos fundamentalistas islámicos, como, bueno, algunos dirán en Sí. realidad un brazo del partido, el Sí. Hezbollah, un brazo del partido político, pero, digamos, estaba en la mira, estaba como en una situación complicada. Y de golpe, ¡pum!, él se retira del cartismo, termina frustrando el proyecto de la reelección. Porque él era el principal operador en la Sí. Cámara de Diputados. Y no olvidemos, Patricia, que la única embajada en este país que se pronunció con respecto al proyecto de enmienda fue la embajada de los Estados Sí. Unidos, Se hace- condenando el intento. Claro, el intento de violación de la Constitución. Exacto. ¿Y quién se convierte en un operador clave para frustrar el proyecto? El señor Hugo Velázquez. ¿Y quién viaja en menos de 3 meses 2 veces a los Estados Unidos? Hugo Velázquez. Así que con Marito, ¿verdad? Pero Sí, se con va Marito. Hugo Velázquez. Ahí no te va, vos no puedes O decirle, sea- llevo porque yo quiero que se haya conmigo, ¿no? Los dos, la invitación es para los dos. Yo soy Marito y lo tengo siempre cerca y con un ojito así. No, por eso te mirando. digo. ¿Verdad? No, Esa silla no es.
Huguito es acá al costado, ¿eh? Acá atrás mío. Este es el despacho presidencial, no sé cómo te explico. Sí, es muy hábil Hugo Velázquez. Sí. Bueno, terminamos con las placas acá respecto a los cercanos. 8 hasta ahora, Luis. Después están otros, ¿verdad? También muy cerca. Estamos hablando del primer anillo, sí, hay que hablar de un segundo anillo. De gente que es muy querida por Mario Abdo Benítez, pero que tal vez no está todo el día ahí, por ejemplo Alejandro Peralta, que es el director de la Secretaría de Información. Es su amigo. Su amigo también, ¿verdad? Pero se fue ya a meterse a full, como se dice, a la SICON, entonces casi no está ahí. La SICON parece que va a ser mucho más que lo que fue. Escuché también eso. Parece que va a ser mucho más que un ministerio de comunicación. Sí, mucho más que un ministerio, sí. Creo que va a manejar toda la parte de el gobierno en la red, el gobierno en línea, el tema del sistema informático, de que todo esté interconectado, me parece que va mucho más allá de... Porque llamaba la atención, o sea, hay que decirlo. Una persona que tenía seguramente un muy buen salario, trabajaba, me dijeron que en un medio donde trabaja pagan muy buenos salarios. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, de ser gerente de todos esos medios, que seguro ganaba una ponchada de plata, a ir a la administración pública con un salario mucho más pobre, más allá de que es su amigo, y que seguro que lo va a querer ayudar. Bueno, debe haber también un proyecto más ambicioso. Claro, ¿verdad? Y sí, también escuché eso, que la SICON no solamente se va a convertir en un ministerio, sino en algo que va a abarcar muchas cosas más, que tiene que ver con la comunicación, pero que involucra a todos las instituciones, direcciones, ministerios, ¿verdad? Presidencias, ¿verdad? Pero vamos a ver todavía. Otro también es Raúl Silva, otro también cercano, ¿verdad? Raúl Silva. Creo que era... Me suena. Sí, creo que era del no recuerdo. De ahí, tengo la punta de ahí al lado. Del BCP, sí, no era Raúl Silva. Raúl Silva no era el BCP, no, me estoy confundiendo por Fernando Silva Bacetti, que en algún momento fue miembro del directorio. Fue miembro, pero él es uno de los cercanos. Hay varios, ¿verdad?, que están también ahí, pero estos son los que están más apegados hoy a Mario Abdo Benítez, ¿verdad?, que está actuando con mucha cautela todavía, casi no quiere hablar con los medios, ¿verdad? Así que vamos a esperar qué pasa. Ahora más que nada esperar lo de educación, ¿verdad? Y aduanas es otra. Industria y comercio. Industria y comercio también, algunos decían que Bergen se iba ahí, pero no, finalmente. No creo. Él fue ministro de Industria y Comercio, antes de ser ministro de Hacienda. Antes sí, ¿verdad? Sí. Llegó a ser. Él fue de Industria y Comercio y cuando sale de la función, yo no sé si fue César Barreto o cuando sale Dionisio Borda, de la administración de Nicanor. Creo que Dionisio Borda. Es que queda Ernest Porque él fue el Bergen. Dionisio fue el primero. Y ahí se va Dionisio y entra Bergen y creo que ahí vienen los últimos meses, último año nomás ya entró Barreto, creo. Meses inclusive. Exacto, 6, 7 meses por ahí entró César Barreto. Creo que sí. Cortito fue el tiempo suyo. Me parece que fue así la experiencia de Bergen. Hombre muy respetado, el señor Ernest Bergen, ¿eh? Sí, muy. Muy respetado. O sea, eso es lo que se llama un Caraiguazú. Es un nombre así que aparte, digamos, tiene sus empresas, no está vinculada con el Estado. Creo que también es muy religioso. Creo que él es de la religión menonita. De Arnoldo, sí, también está. Sí, creo que está en el mismo grupo. Es del grupo de los menonitas.